Hubo una entrevista que a mí me gustó mucho, fue la entrevista de doña Miriam Germán. Me gustó porque Inés manejó la entrevista de manera que nos permitiera ver a Miriam. No una entrevista que otro periodista la hubiese llevado por derroteros insignificantes, porque se hubiese centrado en las pequeñeces de procesos o del día a día. Y la forma en que la llevó, a mí me gustó la entrevista. Lástima que fue corta, yo me hubiese leído 3 pliegos más de la entrevista. Pero si tú lees la entrevista, sabiendo tú y yo que conocemos a Miriam, ¿cómo es Miriam? Miriam es una mujer que el que no la conoce se engaña. Miriam es una mujer profunda, mesurada, una mujer de fina inteligencia y una mujer que piensa, y tú tomas el tono y te das cuenta que Miriam no ha estado conforme con el proceso, no está conforme con muchas cosas y creo que se siente un poco sola y se siente que es mejor terminar ya. Por ejemplo, hay una parte en que ella dice, a veces me siento cansada. Y el que no sabe, me siento cansada, quizá cree que edad, no es edad, está cansada de lo mismo, está cansada de las mismas retorcimientos y de las mismas miserias que ella viene viendo desde sus inicios. Los que veía no solamente en fiscalía cuando estuvo, que ya lo rememoró, pensé en ti, lo que sentía cuando estaba en esa primera cámara allá abajo en el tribunal de primera instancia y lo que ha sentido en diferentes momentos. Y fíjate que a pesar de todo este ambiente de maniqueísmo y de tensión y de pugnacidad, doña Miriam es la más equilibrada y la más sensata de todo el que se refiere a esos temas. La más. Y el que lee entre líneas, lo que pasa es que no todo el mundo lo va a poder hacer porque tú tendrías que conocer trasfondos y tendrías que conocer a Miriam como es Miriam. Creo que se da cuenta de que su visión del país es un poco pesimista y que muchas de las cosas que han pasado no le gustan. Y a mí me gustó mucho la entrevista, pero percibí que no se siente muy a gusto con todo lo que pasa, que muchas cosas que pasan escapan a su control y que es una mujer muy clara en que ni tan santos los actuales ni tan perversos los antiguos. Lo que saqué así, he tratado de mantenerme en la parte filosófica de la entrevista, de lo que se sugiere o uno lee que no se dice, porque la verdad, el que no la haya leído, que la lea. Es una entrevista sumamente interesante y como de costumbre, doña Miriam no decepciona. El problema básicamente está en que cuando un caso tiene connotaciones políticas, independientemente de quién lo investigue, lo haga yo, lo hagas tú, las partes que están en pugna, cada quien va a tratar de sacar beneficios políticos. Y no hay forma que lo que yo haga legítimamente, con las evidencias, pruebas de que se desfalcó, que se hicieron una serie de atrocidades, hay un grupo que la va a querer capitalizar. Y esos grupos tratan de que les conviene, por ejemplo, que haya filtraciones de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tienen una consecuencia política para un sector político, negativas, que se traduce al final del día en una ventaja. En otras palabras, tu desgracia significa para qué bando político
una ventaja. Y entonces ahí entra el famoso tema del lawfare y cómo los procesos judiciales pueden tener un efecto, se pueden instrumentalizar y pueden tener un efecto para un partido político. Por ejemplo, nadie a mí me puede decir que el PRM no ha capitalizado. Por una razón elemental de dinámica, de dialéctica, no ha capitalizado los problemas judiciales que ha tenido el PLD. Eso es evidente que pasa así. Entonces, todo eso hace muy difícil en un país tan pequeño tú llevar los procesos judiciales con el grado de protección que debería haber. Por ejemplo, mira una cosa elemental, que tú la sabes porque tú fuiste jueza de instrucción y tú tuviste en fiscalía y tú sabes cómo las cosas funcionan. Yo traigo a Carmen de Montecristi acusada de una violación X a un texto de ley. Y si de repente tú tienes esa comunidad enardecida, no hay forma de juzgarte, Carmen, porque lo primero que se contamina la objetividad del juez. Lo segundo es que ningún funcionario público se atreve a tomar una medida a favor tuya porque lo calcinan en redes sociales o en los medios de comunicación. En países grandes, como por ejemplo Francia, tú cometes un crimen en, ¿qué te digo?, en París. ¿Y qué hacen? Te mandan a Toulouse, te mandan a Marsella, te mandan a otra localidad donde tu juicio, tus relaciones sociales pasan desapercibidos. O sea, es compleja la situación y a mí nadie me va a convencer de que los partidos políticos no tratan de capitalizar todo eso. Entonces, es difícil la situación. Y yo quiero decir lo siguiente. Se le dio el cese de la medida de coerción a Jean Alain Rodríguez. Yo sé que el expediente Jean Alain Rodríguez es un expediente complicado y un expediente donde hay evidencias de muchas cosas, pero yo creo que el sistema de administración de justicia sale mejor ya ordenando el cese de la prisión y dejando que él en su casa, con grilletes, con impedimento de salida, lleve con sus abogados su defensa. Creo que se ve un poco más humano y más equitativo, porque no nos podemos olvidar, no podemos tener un rasero para los casos políticos y un rasero para los casos normales. Cuando digo normales quiero decir ningún ilícito es normal, pero me refiero para lo que es la violación de la legalidad por parte de ciudadanos corrientes que no han estado en posiciones públicas. ¿Por qué lo digo? Porque la prisión preventiva sigue siendo, a pesar de todo, una medida excepcionalísima en razón de que violenta un derecho fundamental como es la libertad y en razón de que si la dejas pasar más allá de un plazo razonable, se convierte en una pena anticipada y eso no puede ser. Entonces yo creo, aun cuando entiendo los señalamientos que hizo Jenny Berenice, la magistrada, en el día de ayer, donde acusaba a Jean Alain de tratar de influir en una testigo y en un supuesto, digo supuesto porque yo no tengo evidencias de eso, pero no estoy de ninguna manera cuestionando la veracidad que se había tratado de abordar a un testigo o no sé qué otras cosas pueden haber sucedido. A pesar de eso, que tiene su pertinencia y sus méritos, creo que al final, tanto Fiscalía como el sistema en general sale mejor parado. Y lo importante es concentrarse en que el juicio avance y que se establezcan las responsabilidades. Porque hay que evitar, Carmen, que se cree la imagen de persecución, que se cree la imagen de que pueden haber temas de otro tipo y viene la política. Y uno también, Carmen, se tiene que cuidar porque, por ejemplo, hay Ministerio Público de carrera, gente muy capaz, gente con mucho mérito. Jenny Berenice es una mujer de méritos intelectuales y éticos
indiscutible. Pero te tienes que cuidar de no dejarte utilizar, porque los políticos, Carmen, no agradecen nada. Los políticos te usan y luego te sueltan como los Kleenex en los zafacones, ¿no? Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.